Perú Cultural Canal Peruano de Cultura presenta a Ricardo Palma y sus tradiciones peruanas. Tradición titulada Los Duendes del Cusco. Crónica que trata de cómo el virrey poeta entendía la justicia. Esta tradición no tiene otra fuente de autoridad que el relato del pueblo. Todos la conocen en el Cusco tal como hoy la presento. Ningún cronista hace mención de ella, y solo en un manuscrito de rápidas apuntaciones, que abarca desde la época del virrey Marqués de Salinas hasta la del duque de La Palata, encuentro las siguientes líneas. En este tiempo del gobierno del príncipe de Esquilache, murió malamente en el Cusco, a mano del diablo, el almirante de Castilla conocido por el descomulgado. Como se ve, muy poca luz proporcionan estas líneas, y me afirman que en los anales del Cusco, que posee inéditos el señor obispo Ochoa, tampoco se avanza más, sino que el misterioso suceso está colocado en época diversa a la que yo le asigno. Y he tenido en cuenta para preferir los tiempos de don Francisco de Borja y Aragón, no solo la apuntación ya citada, sino la especialísima circunstancia de que, conocido el carácter del virrey poeta, son propias de él las espirituales palabras con que termina esta leyenda. Hechas las salvedades anteriores, en descargo de mi conciencia de cronista, pongo punto redondo y entro en materia. Y don Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache y conde de Mayalde, natural de Madrid y caballero de las órdenes de Santiago y Montesa, contaba 32 años cuando Felipe III, que lo estimaba en mucho, lo nombró virrey del Perú. Los cortesanos criticaron el nombramiento, porque don Francisco solo se había ocupado hasta entonces de escribir versos, galanteos y desafíos. Pero Felipe III, a cuyo regio oído, y contra la costumbre, llegaron las murmuraciones, dijo: en verdad que es el más joven de los virreyes que hasta hoy han ido a Indias. Pero en Esquilache hay cabeza, y más que cabeza brazo fuerte. El monarca no se equivocó. El Perú estaba amagado por flotas filibusteras. Y por muy buen gobernante que hiciese don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montes Claros, faltábanle los bríos de la juventud. Jorge Spitsbergen, con una escuadra holandesa, después de talar las costas de Chile, se dirigió al Callao. La escuadra española le salió al encuentro el 22 de julio de 1615, y después de 5 horas de reñido y feroz combate frente a Cerro Azul o Cañete, se incendió la Capitana, se fueron a pique vanas naves, y los piratas vencedores pasaron a cuchillo los prisioneros. El virrey Marqués de Montes Claros se constituyó en el Callao para dirigir la resistencia, más por llenar el deber que porque tuviese la esperanza de impedir, con los pocos y malos elementos de que disponía, el desembarque de los piratas y el consiguiente saqueo de Lima. En la ciudad de los Reyes dominaba un verdadero pánico. Y las iglesias no solo se hallaban invadidas por débiles mujeres, sino por hombres que, lejos de pensar en defender como bravos sus hogares, invocaban la protección divina contra los herejes holandeses. El anciano y corajudo virrey disponía escasamente de 1000 hombres en el Callao, y nótese que, según el censo de 1614, el número de habitantes de Lima ascendía de 25.454. Pero Spitsbergen se conformó con disparar algunos cañonazos, que le fueron débilmente contestados, e hizo rumbo para Paita. Peralta en su Lima fundada, y el conde de la Granja, en su poema de Santa Rosa, traen detalles sobre esos luctuosos días. El sentimiento cristiano atribuye la retirada de los piratas a milagro que realizó la Virgen limeña, que murió 2 años después, el 24 de agosto de 1617. Según unos el 18, y según otros el 23 de diciembre de 1615, entró en Lima el príncipe de Esquilache, habiendo salvado providencialmente, en la travesía de Panamá al Callao, de caer en manos de los piratas. El recibimiento de este virrey fue suntuoso, y el cabildo no se paró en gastos para darle esplendidez. Su primera atención fue crear una escuadra y fortificar el puerto, lo que mantuvo a raya la audacia de los filibusteros hasta el gobierno de su sucesor, en que el holandés Jacobo Leremite acometió su formidable empresa pirática. Descendiente del Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, y de San Francisco de Borja, duque de Gandía, el príncipe de Esquilache, como años más tarde su sucesor y pariente el conde de Lemos, gobernó el Perú bajo la influencia de los jesuitas.
Calmada la zozobra que inspiraban los amagos filibusteros, don Francisco se contrajo al arreglo de la hacienda pública, dictó sabias ordenanzas para los minerales de Potosí y Huancavelica, y en 20 de diciembre de 1619 erigió el Tribunal de Consulado de Comercio. Hombre de letras, creó el famoso Colegio del Príncipe, para educación de los hijos de caciques, y no permitió la representación de comedias ni autos sacramentales que no hubieran pasado antes por su censura. Deber del que gobierna, decía, es ser solícito porque no se pervierta el gusto. La censura que ejercía el príncipe de Esquilache era puramente literaria, y hace que el juez no podía ser más autorizado. En la pléyade de poetas del siglo XVII, siglo que produjo a Cervantes, Calderón, Lope, Quevedo, Tirso de Molina, Alarcón y Moreto, el príncipe de Esquilache es uno de los más notables, si no por la grandeza de la idea, por la lozanía y corrección de la forma. Sus composiciones sueltas y su poema histórico Nápoles recuperada, bastan para darle lugar preeminente en el español Parnaso. No es menos notable como prosador castizo y elegante. En uno de los volúmenes de la obra Memorias de los Virreyes se encuentra la relación de su época de mando, escrito que entregó a la audiencia para que ésta lo pasase a su sucesor don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar. La pureza de dicción y la claridad del pensamiento resaltan en este trabajo, digno, en verdad, de juicio menos sintético. Para dar idea del culto que Esquilache rendía a las letras, no será suficiente apuntar que, en Lima, estableció una academia o club literario, como hoy decimos, cuyas sesiones tenían lugar los sábados en una de las salas de palacio. Según un escritor amigo mío y que cultivó el ramo de crónicas, los asistentes no pasaban de 12 personajes los más caracterizados en el foro, la milicia o la iglesia. Allí asistía el profundo teólogo y humanista don Pedro Guillarpe Montenegro, coronel de ejército. Don Baltasar de Laza y Rebolledo, oidor de la Real Audiencia. Don Luis de la Puente, abogado insigne. Fray Baldomero Illescas, religioso franciscano, gran conocedor de los clásicos griegos y latinos. Don Baltasar Moreira, poeta, y otros cuyos nombres no han podido atravesar los 2 siglos y medio que nos separan de su época. El virrey los recibía con exquisita urbanidad. Y los bollos, bizcochos de garapiña, chocolate y sorbetes distraían las conferencias literarias de sus convidados. Lástima que no se hubieran extendido actas de aquellas sesiones, que seguramente serían preferibles a las de nuestros congresos. Entre las agudezas del príncipe de Esquilache, cuentan que le dijo a un sujeto muy cerrado de mollera, que leía mucho y ningún fruto sacaba de la lectura. Déjese de libros, amigo, y persuádase que el huevo mientras más cocido, más duro. Esquilache, al regresar a España en 1622, fue muy considerado del nuevo monarca Felipe IV, y murió en 1658 en la coronada Villa del Oso y el Madroño. Las armas de la casa de Borja eran un toro de gules en campo de oro, bordura de sinople y 8 brezos de oro. Presentado el virrey poeta, pasemos a la tradición popular. Y existe en la ciudad del Cuzco una soberbia casa conocida por la del almirante. Y parece que el tal almirante tuvo tanto de marino, como alguno que yo me sé solo ha visto el mar en pintura. La verdad es que el título era hereditario y pasaba de padres a hijos. La casa era obra notabilísima. El acueducto y el tallado de los techos, en uno de los cuales se haya modelado el busto del almirante que la fabricó, llaman preferentemente la atención. Que vivieron en el Cuzco 4 almirantes, lo comprueba el árbol genealógico que en 1861 presentó ante el soberano Congreso del Perú el señor don Sixto Laza, para que se le declarase legítimo y único representante del Inca Huáscar, con derecho a una parte de las Huaneras, al ducado de Medina de Río Seco, al marquesado de Oropesa y varias otras gollerías. Carrillo iba a costarnos el gusto de tener príncipe en casa. Pero conste, para cuando nos cansemos de la república, teórica o práctica, y proclamemos, por variar de plato, la monarquía, absoluta o constitucional, que todo puede suceder, Dios mediante y el trotecito trajinero que llevamos. Refiriéndose a ese árbol genealógico, el primer almirante fue don Manuel de Castilla, el segundo don Cristóbal de Castilla Espinosa y Lugo, al cual sucedió su hijo don Gabriel de Castilla Vázquez de Vargas,
siendo el cuarto y último don Juan de Castilla y González, cuya descendencia se pierde en la rama femenina. Cuéntase de los Castilla, para comprobarlo ensoberbecidos que vivían de su alcurnia, que cuando rezaban el Ave María usaban esta frase: Santa María, Madre de Dios, parienta y señora nuestra, ruega por nos. Las armas de los Castilla eran: escudo tronchado. El primer cuartel en gules y castillo de oro aclarado de azur. El segundo en plata, con león rampante de gules y banda de sinople con dos dragantes también de sinople. Aventurado sería determinar cuál de los cuatro es el héroe de la tradición, y en esta incertidumbre puede el lector aplicar el mochuelo a cualquiera, que de fijo no vendrá del otro barrio a querellarse de calumnia. El tal almirante era hombre de más humos que una chimenea, muy pagado de sus pergaminos y más tieso que su almidonada gorguera. En el patio de la casa ostentábase una magnífica fuente de piedra, a la que el vecindario acudía para proveerse de agua, tomando al pie de la letra el refrán de que agua y candela a nadie se niegan. Pero una mañana se levantó su señoría con un humor de todos los diablos, y dio orden a sus fámulos para que moliesen a palos a cualquier bicho de la canalla que fuese osado a atravesar los umbrales en busca del elemento refrigerador. Una de las primeras que sufrió el castigo fue una pobre vieja, lo que produjo algún escándalo en el pueblo. Al otro día el hijo de esta, que era un joven clérigo que servía la parroquia de San Jerónimo, a pocas leguas del Cuzco, llegó a la ciudad y se impuso del ultraje inferido a su anciana madre. Dirigióse inmediatamente a casa del almirante. Y el hombre de los pergaminos lo llamó hijo de cabra y vela verde, y echó verbos y gerundios, sapos y culebras por esa aristocrática boca, terminando por darle una soberana paliza al sacerdote. La excitación que causó el atentado fue inmensa. Las autoridades no se atrevían a declararse abiertamente contra el magnate, y dieron tiempo al tiempo, que a la postre todo lo calma. Pero la gente de iglesia y el pueblo declararon excomulgado al orgulloso almirante. El insultado clérigo, pocas horas después de recibido el agravio, se dirigió a la catedral y se puso de rodillas a orar ante la imagen de Cristo, obsequiada a la ciudad por Carlos V. Terminada su oración, dejó a los pies del juez supremo un memorial exponiendo su queja y demandando la justicia de Dios, persuadido que no había de lograr la de los hombres. Diz que volvió al templo al siguiente día, y recogió la querella proveída con un decreto marginal de cómo se pide: se hará justicia. Y así pasaron 3 meses, hasta que un día amaneció frente a la casa una horca y pendiente de ella el cadáver del excomulgado, sin que nadie alcanzara a descubrir los autores del crimen, por mucho que las sospechas recayeran sobre el clérigo, quien supo, con numerosos testimonios, probar la coartada. En el proceso que se siguió declararon 2 mujeres de la vecindad que habían visto un grupo de hombres cabezones y chiquirríticos, vulgo duendes, preparando la horca. Y que cuando ésta quedó alzada, llamaron por 3 veces a la puerta de la casa, la que se abrió al tercer aldabonazo. Poco después el almirante, vestido de gala, salió en medio de los duendes, que sin más ceremonia lo suspendieron como un racimo. Con tales declaraciones la justicia se quedó a obscuras, y no pudiendo proceder contra los duendes, pensó que era cuerdo el sobreseimiento. Si el pueblo cree como artículo de fe que los duendes dieron fin del excomulgado almirante, no es un cronista el que ha de meterse en atolladeros para convencerlo de lo contrario, por mucho que la gente descreía de aquel tiempo murmurara por lo bajo que todo lo acontecido era obra de los jesuitas, para acrecer la importancia y respeto debidos al estado sacerdotal. Y el intendente y los alcaldes del Cuzco dieron cuenta de todo al virrey, quien después de oír leer el minucioso informe le dijo a su secretario: pláceme el tema para un romance moruno. ¿Qué te parece de esto, mi buen Estúñiga? Que vuecencia debe echar una monita a esos sabios golillas que no han sabido hallar la pista de los fautores del crimen. Y entonces se pierde lo poético del sucedido, repuso el de Esquilache sonriéndose. ¿Verdad, señor? Pero se habrá hecho justicia. El virrey se quedó algunos segundos pensativo. Y luego, levantándose de su asiento, puso la mano sobre el hombro de su secretario. Amigo mío, lo hecho está bien hecho. Y mejor andaría el mundo si, en casos dados, no fuesen leguleyos trapisondistas y demás cuervos de Temis,
sino duendes, los que administrasen justicia. Y con esto, buenas noches y que Dios y Santa María nos tengan en su santa guarda y nos libren de duendes y remordimientos.